Evangelio de Juan, capítulo 15. Vamos a hacer lectura, hermanos, de los primeros 11 versículos. Juan, capítulo 15, versículo 1 al 11. Dice la palabra del Señor: Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad de volver al Evangelio de Juan, a escuchar directamente las palabras de tu Hijo Jesucristo para tu iglesia, para sus discípulos. Así es que, amado Señor, en lo que concierne a esto que hemos leído en el día de hoy, que podamos aprender lo que significa permanecer en Cristo, lo que significa el fruto, el resultado que hay en ser parte de Cristo Jesús. Y la lamentable advertencia también, a la cual debemos prestar suma atención, si hay alguien que pareciera estar en Cristo, pero solamente de manera fingida, pues el resultado no será otro que el juicio eterno. Pero aún así, Padre, si esa advertencia hoy es dicha y es predicada, tú podrás llamar a muchos, amado Señor, al arrepentimiento, para que los puedas injertar tu Santo Espíritu en el cuerpo de Cristo Jesús. Te lo pedimos, Padre, orando siempre por los méritos de nuestro bendito Salvador Jesucristo. Amén. ¿Podemos tomar asiento, hermanos? Ya hace algunos meses habíamos comenzado el estudio del Evangelio de Juan. Hicimos un pequeño corte para estudiar la carta de Judas, carta sumamente necesaria para ser advertidos de los falsos maestros que hoy purulan. Y si nosotros no somos adiestrados, o más bien no somos entendidos en las Escrituras y en esas advertencias, vamos a tragar entero. Pero dicho lo que Judas tenía para nosotros, volvemos al Evangelio de Juan, a ese capítulo 15. Nos encontramos con una metáfora, si usted se da cuenta. El lenguaje que usa el Señor Jesucristo es eso, metafórico. Él hace una comparación. Y en ese lenguaje metafórico del capítulo 15,
se halla, óigase bien, una de las verdades más impactantes en el cristianismo. ¿Por qué digo esto? Porque nadie que se llame cristiano lo es simplemente por lo que profesa. Nadie que se llame cristiano es simplemente por gusto. Nadie que se llame cristiano es simplemente por moda o incluso por miedo. Solamente, hermanos, solamente los que están unidos a Cristo por causa divina son aquellos que van a disfrutar de la vitalidad que es estar en Él. Aún así, hermanos, nos vemos en ese entredicho de que hay personas que parecen cristianas, pero que no lo son realmente. Estos son los que han abrazado la religión de una manera externa, como lo fueron quizás los fariseos del primer siglo. Pero ese ejemplo yo creo que pudiera ser bastante fácil de discernir. ¿Por qué? Porque el mismo Señor Jesucristo, Él desenmascaró la falta piedad que había en los fariseos. Pero, hermanos, ¿qué hay de aquellos? ¿Qué hay de aquellos que no conocemos sino solamente su profesión de fe? De aquellos que hemos escuchado decir, yo soy cristiano, el Señor es mi Salvador, el Señor es quien me ha dado todo. ¿Qué podemos decir de ellos? ¿Podemos creer sencillamente por lo que ellos admiten creer con sus labios al decir Jesucristo es el Señor? Y cabe muy bien la pregunta. ¿Hay alguna manera de saber quién es verdaderamente un discípulo de Cristo? ¿Podemos decir eso? ¿Podemos saber quién es verdaderamente un discípulo de Cristo? O mejor aún, cada quien debiera hacerse esa pregunta de una manera personal. Hermano, le puede bajar al... Gracias. Podemos hacernos la pregunta de manera personal. ¿Cómo puedo saber yo si verdaderamente soy discípulo de Cristo? Porque es fácil decir, cristiano, no cristiano, no creo, tampoco. Lo mejor es llevarnos a nosotros mismos esa pregunta, presentarnos delante de la Escritura y saber responder, ¿soy yo verdaderamente cristiano? Hermanos, yo creo que esta es una de las preguntas más importantes, ya que puede que al día de hoy alguno crea ser discípulo de Cristo y aún no lo sea. Y aún no lo sea. Y cuando el Señor vuelva, entienda esto, porque Él va a volver, Él va a venir, no sabemos cuándo, pero Él volverá. O puede ser que el Señor hoy le llame a su presencia. Usted quedará expuesto como aquel que aparentó ser algo que no era. Hermanos, ¿podemos comprobar si nuestra profesión de fe es genuina? Pues la respuesta es sí, hermanos, podemos comprobarla. Y la metáfora de la vid que se encuentra aquí en este capítulo 15, vamos a hallar allí la respuesta. Es más, en la vid verdadera está la prueba irrefutable, pues solamente los que permanecen en Cristo van a producir fruto. Nadie más. Solo los que están en Cristo van a producir fruto. Y el que no permanece en Cristo, pues no lleva fruto. Y por ende, dice la Escritura, será quitado. Será quitado. Entonces, hermanos, la evidencia de nuestra salvación se encuentra ¿en dónde? En el fruto. En el fruto. Esa es la evidencia. Eso es lo que muestra la realidad que hay en cada quien. Por tanto, ¿qué necesitamos nosotros? Pues necesitamos saber qué es permanecer en Cristo. Necesitamos saber eso. Y por consiguiente también necesitamos saber qué es eso de fruto. Los versículos 1 y 2 de este capítulo 15 son una introducción que lo que hace el Señor Jesucristo es como resumir todo el argumento que Él va a hacer de allí en adelante. Y en esos versículos 1 y 2 nosotros le dedicamos un sermón en su momento. Pero sí quiero, hermanos, que veamos algunos detalles de lo que es permanecer en Cristo.
Y eso es lo que va a desarrollar el Señor Jesucristo a lo largo de esos restos de versículos hasta el verso 11. Y la evidencia, hermanos, la evidencia de permanecer en Cristo, de estar unidos a Él, eso es lo que necesitamos hallar. Y esto es lo que se presenta a manera de fruto, que en otras palabras es algo que se ve con tal que se puede incluso hasta medir. El fruto se ve, no hay fruto invisible. El fruto se ve, se puede palpar, se puede medir, con tal que el mismo Señor Jesucristo dijo, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, se puede medir. Entonces, de los versículos 1 y 2 podemos resumir cuando menos dos cosas. Dos cosas, ¿cuáles? Que Jesucristo es la vid verdadera y que el Padre es el labrador. Así de sencillo. Eso es lo que nos estuvo diciendo el Señor Jesucristo en esos dos versículos. Jesús se presenta como la vid verdadera. Y esto contrastándose con Israel, que en el Antiguo Testamento fue plantado como vid escogida por Dios. Y eso lo leíamos de Jeremías capítulo 2, verso 21 en su momento. Pero ¿qué pasó con esa vid escogida? Esa vid escogida se volvió infructuosa. Israel se volvió infructuosa. Cristo, por el contrario, es la vid genuina, de la cual fluye la vida eterna y hay fruto, verdadero fruto. Hermanos, la vid verdadera representa a Jesús como la única fuente de vida espiritual. No hay otra. No la busque en otra parte. No la busque en una filosofía, en una creencia, en un hombre, en una cultura. No la busque en nada de eso. Solo en Cristo. Él es la vid verdadera. Y ahora, el fruto que se espera de quienes están unidos a Cristo, pues es esa evidencia de verdadera comunión con Él. Solamente los que están unidos a Cristo van a producir fruto. Cualquier sistema religioso, incluyendo, óigame bien, Israel, incluyendo a Israel, en su momento, fuera de Cristo, es una vid que es falsa, que es incapaz de salvar, que es incapaz de producir fruto espiritual. Ahora, lo segundo que nos decía los primeros dos versos es que el Padre es el labrador, y era un asunto, y es un asunto sumamente importante. ¿Por qué? Porque Dios es el labrador, y eso trae consigo las actividades propias del labrador. ¿Qué hace el labrador? Cuida y trabaja de manera que a esa vid la guarda, la cuida, la protege, le da lo necesario para que produzca fruto. Y eran cuando menos dos actividades que nos presenta aquí el Señor Jesucristo que hace el Padre. ¿Cuáles? Por un lado, quita los pámpanos que no dan fruto. Los quita. El Padre los quita. ¿Y esto se refiere a qué? Se refiere a los falsos discípulos, ¿como quién? En el contexto en el cual estamos. Como Judas. Judas fue quitado, ¿sí? Era un falso discípulo, estaba cerca de Cristo, pero no estaba en Cristo. ¿Y el Padre qué hace? Lo quita. Pero además de eso, el Padre como labrador lo que hace es una acción de limpieza. Él limpia los pámpanos con fruto. ¿El Padre qué va a hacer? Va a podar a los creyentes verdaderos para que den más y más fruto. ¿Y cómo hace eso? Lo veíamos en su momento, por medio de la disciplina. Esa es la poda de Dios, la disciplina. Y cuando hablamos de la disciplina, estamos hablando de una disciplina que es preventiva y una disciplina que es correctiva. Y yo le ruego que se ajuste a la disciplina preventiva del Señor. Sin decir que la correctiva sea mala, no lo digo. Pero ¿quién quisiera estar bajo el azote de Dios como Padre? Es mejor, atienda a la preventiva. ¿Cuál es la preventiva? Cuando la palabra es predicada,
Cuando usted lee la Escritura con entendimiento, cuando usted quiere realmente decir, Señor, yo quiero que tú me digas qué debo hacer en esta situación. Y no es, no era lo que quería oír, pasemos de hoja. Porque allí entra la correctiva. Déjese podar por la disciplina preventiva, pero aún así, si llegásemos a pecar, el Señor no nos cortará, no nos quitará. Si somos verdaderos creyentes, Él nos podará y nos disciplinará y dolerá. Va a doler, pero va a quitar todo aquello que nos aleja de una vida de santidad. Así es que, hermanos, el Padre, como labrador, nos va a disciplinar, nos va a corregir y con ello nos va a santificar. ¿Esto qué demuestra? Esto demuestra que no todos los discípulos son verdaderos creyentes. Hay unos que serán podados, hay otros que serán cortados. Eso va a ocurrir. No todos los discípulos son verdaderos creyentes. Algunos van a poder permanecer parte de Cristo, pero no están unidos vitalmente a Él. Solamente los que han sido regenerados por el Espíritu son aquellos que reciben la vida eterna, la vida que proviene de la vid verdadera. Ellos son los únicos que van a permanecer, ellos son los únicos que van a producir fruto. Y ahora, dicho esto, hermanos, quiero que avancemos ahora sí en los siguientes versículos, considerando lo que es permanecer en Cristo y su resultado, que es lo que tenemos por delante. Y al igual, hermanos, el resultado de lo que significa no permanecer en Cristo, y también terminaremos hablando, pero yo creo que esto sí, para la próxima semana, es hablar del fruto. Aunque hoy daremos una pequeña introducción del fruto. ¿Qué es lo que verdaderamente significa el fruto? Porque pudiéramos tener muchas ideas vagas de lo que es el fruto que un cristiano debe producir. Necesitamos saber qué es lo que nos dice la Escritura. Pero vamos a coger todo eso. Lo que es permanecer en Cristo y su resultado. Lo que no es permanecer en Cristo y su resultado. Lo que es el fruto y cómo lo vamos a aplicar a nuestra vida. Y así hacer eso, un autoexamen. Necesitamos hacer un examen personal para poder comprender si en verdad estamos en Cristo o tan solamente era una ilusión. Hermanos, pasajes como este traen de por sí palabras de consuelo y ánimo para los creyentes. Si usted es verdadero creyente, hasta este momento va a notar que son palabras de consuelo. ¿Por qué? Porque aquí se habla, hermanos, de una vida fructífera cuando se permanece en Cristo. Pero también un texto como estos lo que hace es correr el velo de una religión externa y dejar expuestos a todos aquellos que no tienen fruto espiritual y los deja bajo la expectativa de un juicio. Dura palabra, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está esa diferencia? Bueno, en una sola palabra está la diferencia de los que son y de los que no son. ¿Cuál es esa palabra? Es una palabra que dentro de estos 11 primeros versículos del capítulo 15 se repite 10 veces. ¿Ya la identificó? ¿Cuál es esa palabra que se repite una y otra vez hasta 10 veces? Es la palabra permanecer. Es la palabra permanecer. Se usa esa palabra permanecer para decir que hay quienes permanecen en Cristo, pero también se usa para decir que hay algunos que no permanecen en Cristo, pero también se usa esa palabra permanecer para hablar de la permanencia de Cristo en el amor del Padre. Una misma palabra para hablarnos de cosas casi diametralmente opuestas. Entonces, si una palabra, entienda esto, se repite tantas veces, imagínese, 10 veces en 11 versículos, es porque tiene mucho peso en el texto. Mucho. La palabra original, es decir, en el griego, para permanecer, es la palabra meno. Una palabra sencilla. Pero el tema no es el griego, el tema es lo que significa. Permanecer significa mantenerse en un lugar.
mantenerse en un lugar. Es perseverar en una actividad o en una posición como parte de una acción. Es estar allí, permanecer. Allí, siempre estar guardando su lugar. Incluso, hermanos, esta palabra permanecer también tiene un sentido de morar. El que mora en algún lugar. Es como cuando los discípulos de Juan el Bautista, recuerde usted, cuando fueron tras el Señor Jesucristo, que Juan el Bautista les dice, ya no me sigan a mí, síganlo a él, ¿sí? Al Cordero de Dios, síganlo a él. Claro, estos par de hombres van y siguen al Señor y le preguntan, ¿dónde moras? ¿O dónde permaneces? Que es la palabra griega, ¿dónde moras? Hermanos, entonces el significado de la palabra permanecer se hace más claro aún con el uso de la metáfora que utiliza el Señor Jesucristo en el capítulo 15. Se hace mucho más claro. ¿Por qué? Porque es que hay ramas que mantienen su lugar en la vid, recibiendo todo lo que necesitan para estar con vida, pero también hay otras ramas, aunque parezcan estar en el tallo, aún así son ramas muertas. Mire, no necesitamos ser expertos en botánica, pero yo creo que más de uno hemos tenido una matica que se ha muerto, ¿cierto? Pero uno le tiene fe, se le cayeron las hojas, pero ahí están las ramas. No dice, pero ahí va a brotar algo. Está muerta. Está muerta, está pegada, sí, uno dice, pero le hago así y no se cae. Hágale un poquito más duro y verá que, ¡boom! Ay, no estaba tan pegada. Así pasa, hay ramas que están pegadas al tallo, aparentemente unidas a él, pero son ramas muertas. Ahora, quiero que veamos el asunto espiritual de este tema, de permanecer en Cristo y de no permanecer en Cristo. Lo primero, permanecer en Cristo produce fruto. Son los versículos 3, 4 y 5. Allí nos vamos a quedar por un momento. Permanecer en Cristo produce fruto. Ese será nuestro primer punto. En el versículo 3, el Señor les dice a quienes, a sus discípulos, porque recuerda el contexto, eso es lo que está pasando. Cristo está hablando con sus discípulos, con los 11, porque ya Judas se ha ido a hacer su labor de las tinieblas, a entregar al Señor Jesucristo. Están los 11 con el Señor. Y el Señor aquí les dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Claro, esto viene en connotación del versículo anterior de la obra del Padre como aquel que poda y limpia a las ramas que dan fruto, ¿sí? Y les dice el Señor a sus discípulos, ustedes ya están limpios. Vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Hermanos, aquí el Señor Jesucristo, ¿sabe qué está afirmando? Está afirmando que sus discípulos ya están limpios. Y óigase bien a esto, no están limpios por alguna obra, no están limpios por algún rito, nada de eso. ¿Por qué? Porque ese era un concepto netamente judío, que la purificación era ¿qué? Por medio del agua. Bañarse las manos, bañarse los pies, meterse en el agua, etcétera. No era un rito, sino eran por la palabra que Cristo les había hablado. ¿Usted se da cuenta de esto? ¿Cómo es que una persona puede llegar a ser limpio de sus pecados? Pues por la palabra de Cristo. Escuche cualquier otra cosa. Usted puede sentarse toda la mañana a escuchar una misa, pero la palabra de Cristo no está allí. No le lavará. Y usted creerá salir santo. Bueno, los que están allá creerán salir santos, pero no han sido jamás lavados. Que los bautizan recién nacidos. Ya fue lavado. No, es por la palabra de Cristo que una persona puede alcanzar ser limpiada. Hermanos, la limpieza aquí tiene un sentido netamente espiritual y alude precisamente a esa purificación interna, a la del alma por medio del poder de la verdad revelada, de la Escritura. Si no hay Biblia, no seremos lavados. No seremos lavados.
Y es así, hermanos, como tiene lugar el nuevo nacimiento o la regeneración. Recuerde usted, Dios actúa de una manera soberana, dándole vida espiritual a un pecador, capacitándole con la fe y el arrepentimiento para que pueda responder positivamente al Evangelio. Hermanos, así actúa el Señor de una manera misteriosa y poderosa. Se predica el Evangelio y a quien Él quiera salvar le da vida y las capacidades necesarias para que pueda responder positivamente al Evangelio. Y será lavado. Y es lavado, ¿por qué? Porque esa persona que ahora ha nacido de nuevo dirá: Señor, perdóname. ¿Y qué hace el Señor? Le lava, le limpia. Esa era la condición de esos 11 hombres que estaban con el Señor Jesucristo. Mas no fue la misma suerte para Judas. Él no estaba limpio. Y desde que el ser humano sea regenerado por Dios, el Espíritu Santo, el Padre, como buen labrador, va a continuar limpiando a cada cristiano por medio del poder de su palabra. ¿Qué significa? Claro, hemos sido limpiados por la palabra de Cristo, pero de allí comienza un proceso de santificación. Y el proceso de santificación no es otra cosa que el Padre metiendo mano en cada uno de los cristianos y cortando todo aquello que estorba a la santidad. Allí lo tenemos, limpiando a cada cristiano. ¿Y cómo lo hace? Con su palabra. Así es que piénsenlo muy bien antes de no asistir a la iglesia. Piénsenlo muy bien antes de decir que tiene una Biblia y nunca la lee. Piénsenlo muy bien antes de decir soy cristiano y no medito en la Escritura. Usted se estaría resistiendo a que el Señor le limpie. Que el Señor le limpie. Piense, en Juan capítulo 17, verso 17, el Señor Jesucristo ora a favor de sus discípulos diciéndoles: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Es la palabra de Dios la que santifica. No hay otra manera. Todos lo necesitamos. Todos. O en Efesios, Pablo le habla a la iglesia diciéndoles que Cristo santifica la iglesia, habiéndola purificado por el lavamiento del agua, por la palabra. Es decir, hermanos, aunque todos los creyentes están limpios, aún así han de ser lavados sus pies por transitar en un mundo caído. Y esta idea la traigo es de lo que justo en esa misma noche pasó. El Señor les lavó los pies a sus discípulos. Pedro se resiste y dice: no me lavarás los pies. Y el Señor le dice: si no lo hago, no tendrás parte conmigo, no serás uno conmigo. Y Pedro, pues como era bien afanado, dijo: entonces lávame todo, Señor. Y el Señor le dijo: tú ya has sido lavado. El que ha sido ya lavado, solamente necesita lavarse los pies. ¿Por qué? Porque los pies están en contacto ¿con qué? Con el mundo. Con el mundo. Y esa es la vida del cristiano. Este es el punto de partida donde los que han sido limpiados por la palabra de Dios pueden ahora permanecer en Cristo. Permaneced en mí y yo en vosotros. Así lo dice el versículo 4. El punto de partida es haber sido regenerados. El punto de partida es haber sido lavados por la palabra. Y es allí donde permanecemos en Cristo y Cristo permanece en nosotros. Aquí, ¿qué tenemos en el verso 4? Tenemos una exhortación de parte del Señor. Piense usted en esas palabras: permaneced en mí. ¿Será una opción? ¿Será que el Señor le está diciendo: bueno, cuando tengas tiempo, revisa tu agenda y sácame un tiempito y permaneces en mí? No, esto no es una opción, es una exhortación, es una orden. Esa palabra permanecer es un verbo que implica eso. Te estoy mandando que permanezcas en mí. Hermanos, el cristiano está obligado a permanecer en Cristo. Entonces, cada vez que nosotros nos alejamos de las cosas del Señor, hermanos, estamos siendo desobedientes. Estamos pecando.
Pero esa obligación, hermanos, entienda esto también. La obligación de permanecer en Cristo, esa obligación que tenemos está subordinada a la purificación que Dios ha hecho en nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que permanecer en Cristo no es otra cosa que estar unido a Él por medio de la fe que nos fue dada. Nadie puede permanecer en Cristo si no ha sido dotado para ello. El Señor nos da todo lo necesario para permanecer en Cristo. Y lo que nos une a Cristo es la fe. Cuando el Espíritu Santo de Dios nos regenera, dicen las Escrituras que por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. El Espíritu Santo nos injertó en Cristo Jesús. Hay una unión mística, inexplicable. En otras palabras, nos habla de que estamos realmente unidos a Él. Por tanto, hermanos, si nuestra fuente de vida y de toda bendición, como lo son, ¿qué recibimos de esa unión? Recibimos justificación, recibimos adopción, recibimos santificación, recibimos glorificación por estar unidos a Él. Todo ello está ¿en dónde? En Cristo. En Cristo. Entonces, los creyentes van a depender activamente de Cristo. Esto es permanecer en Él. Eso es permanecer en Cristo, aferrándonos a Él por medio de la fe. Mire, si el cristiano por algún momento él dejara de creer, ¿qué pasaría? Sencillamente apostataría, ¿cierto? Pero dice aquí la Escritura que es la fe que nos ha sido dada y el don es irrevocable. El don que Dios le ha dado a cada creyente de la fe, usted lo tiene, usted lo administra. Unos la tendrán más fuerte, otros la tendrán más débil, pero tendrá fe. Bien dijo el Señor, si tu fe fuera tan pequeña como un grano de mostaza, ¿qué harías? Imagínese. Imagínese usted, todo creyente tiene fe y eso es lo que le hace permanecer en Cristo, aferrándose a Él, viviendo en comunión con Él. Y la garantía de esa permanencia, óigase bien, no es otra que la permanencia de Cristo morando en nosotros por su Espíritu. Esa es nuestra garantía, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Así es que esa mutua permanencia, porque así lo dice el versículo 4, permaneced en mí y yo en vosotros, una mutua permanencia, no es entre iguales, no. Cristo es la fuente y nosotros somos los receptores, pero la experiencia es real en ambos lados. Cristo está en mí y yo en Cristo. Es una relación activa, es una relación que es continua, es una relación que no es ni automática y no es una cuestión ocasional, de solamente el domingo o solamente cuando invoco el nombre de Dios. No, no es ocasional. Juan Calvino, él dijo esto en relación, abro comillas, Cristo no es solo la causa de nuestra vida espiritual, sino que Él mismo es nuestra vida y nos comunica esa vida mientras permanezcamos unidos a Él. Cristo es la vida y estamos pegados a Jesucristo. Por eso es que recibimos vida. Y un asunto que estuvimos estudiando en esta semana o las semanas pasadas con algunos hermanos es acerca de la seguridad de salvación. Estamos en Cristo y nada nos separará de su amor. Por tanto, ningún verdadero cristiano puede llegar a experimentar separarse de Cristo. Porque separarse de Cristo significaría que la promesa falló. ¿Cuál promesa? Vida eterna. Porque si yo caigo, si yo no permanezco en Cristo, significaría que pierdo esa conexión con Cristo, que es la vida, perdería la vida. Pero la vida que me ha dado el Señor es vida eterna. Eso significa que permanezco eternamente en Él. Entonces, hermanos, entiéndase esto, que la limpieza viene a ser el fundamento de la comunión. Entre más limpios por la palabra estemos,
la expresión de la relación con Cristo va a ser mayor. La experiencia de la comunión con Cristo se va a aumentar cada vez más. Hermanos, permanecer en Cristo requiere un corazón regenerado. Eso es lo primero que les dije. Requiere que sea limpio, que ha sido hecho de nuevo por el Evangelio y que de allí en adelante el Señor, el Padre, le hará permanecer en Cristo. Es decir, la permanencia no es posible sin una transformación previa. No es posible. Y en esto quiero ser recalcitrante. No hay un ser humano que diga que no ha sido regenerado y que está en Cristo. Eso es imposible. No lo hay. Solo los regenerados, los que han sido transformados por el Espíritu, solo ellos son los que van a permanecer en Cristo. Hermanos, no se trata de un esfuerzo humano. No se trata de cuánto nos aferramos a Cristo como lo hizo la mujer que sufrió de flujo de sangre, que tocó el borde del manto del Señor. No significa de aferrarnos físicamente con nuestras fuerzas a Él. No, se trata es de una relación viva que ha comenzado con la obra de purificación de su palabra. En otras palabras, comunión. Ahora, el verso 5 nos dice que el resultado de esa permanencia mutua redunda ¿en qué? En fruto. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Hermanos, en este versículo se encuentra precisamente la evidencia de lo que Dios hace en el corazón del creyente. Y Jesús usa precisamente la metáfora de la vid y de los pámpanos para ilustrar esa gran verdad espiritual. ¿Cuál? Que el fruto de la vida del creyente no es algo artificial, no es algo forzado, sino que es el resultado natural de estar en Cristo. Y es un resultado que va a ser visible conforme a la unión que tengamos con Jesucristo. Va a ser un fruto que es real y que nace del Señor Jesucristo mismo. Hermanos, el fruto no crea la relación con Cristo. Eso sería antinatural. Usted no puede decir que del fruto viene la planta. No, es al contrario. Es de la planta en donde se nutre la rama y produce el fruto. El fruto no crea la relación con Cristo, sino por el contrario, lo que hace el fruto es demostrar que hay una relación con Cristo. Esa es la realidad. El fruto demuestra que permanecemos en Cristo. ¿Qué es eso del fruto? Bueno, más adelante el Señor nos va a dar ciertos aspectos del fruto. Pero, hermanos, solo basta con leer la Escritura y uno se encuentra qué es eso de fruto espiritual. Y lo primero que se nos debiera venir a la mente es lo que nos habla la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, cuando nos habla de los aspectos del fruto del Espíritu. Cuando dice, más el fruto del Espíritu es que amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, ¿cierto? Este conjunto de cualidades morales y espirituales, ¿qué hacen? Reflejan el carácter de Cristo, reflejan la semejanza que tenemos a Él, refleja que verdaderamente pertenecemos al Señor Jesucristo. Hermanos, esos aspectos del fruto del Espíritu es el resultado de una transformación previa, de una transformación interior que ha sido producida por el Espíritu Santo. Y esto se va a manifestar, va a salir naturalmente. El que ha sido regenerado naturalmente va a expresar en su conducta, en sus actitudes, en sus deseos, conforme a la voluntad de Dios. Va a vivir como Dios le manda y va a reflejar el amor, el gozo, etcétera, etcétera. Es decir, fruto espiritual es carácter piadoso.
Eso es. Si usted permanece en Cristo, usted debe mostrar ese fruto. ¿Mm? Carácter piadoso. Y como alguna vez cuando estuvimos estudiando la carta a los Gálatas, no significa decir, sí, yo tengo gozo, paz, paciencia, pero eso del amor como que no va conmigo. No, esto no se puede partir. Es el fruto del Espíritu. Y tiene todos esos aspectos. Todo está. Lo que sí puede ocurrir es que en algunos, sea más fuerte la paciencia, la bondad, y en otros será más fuerte el amor, la templanza, y así sucesivamente. Pero todos los aspectos están en el cristiano, han de estar en el cristiano. Entonces, fruto espiritual, carácter piadoso. ¿Cómo la ve? ¿Está eso en su vida? ¿Lo está expresando? ¿Esa es la evidencia de su diario vivir? Pero bueno, la Escritura no solamente nos habla de ese fruto, nos habla también de las buenas obras. Es como cuando Pablo les escribió a los Efesios, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? ¿Para quedarnos quietos? ¿Para no hacer nada? ¿Para guardar lo que Cristo ha hecho a nuestro favor? No, hemos sido creados, somos nuevas criaturas para buenas obras, buenas obras. ¿Cuáles? Las que mejor se me ocurren. ¿Sí? A mí me parece lo más de chévere ir a jugar fútbol con los muchachos del barrio el día domingo. Así los libro de que estén por allá metiendo vicio. Suena bonito. Suena bonito. Pero dice la Escritura que las buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, ¿cómo vamos a saber cuáles son esas buenas obras? Aquí usted las tiene en la Biblia. Ese verso de Efesios 2:10 viene justo después de esa declaración enfática de que la salvación es por gracia, no por obras. Como queriendo decir, sí, el fruto va después de la regeneración, el fruto va después de lo que Dios ha hecho en cada persona. Y ahora lo que Pablo muestra es precisamente el lugar correcto de las buenas obras. No como una causa de la salvación. La buena obra no causa la salvación. Yo no me salvo por ser bueno. Yo no me salvo por ser un buen esposo, una buena esposa, por ser un buen hijo. No, yo no me salvo por eso. Sino es al contrario. Las buenas obras vienen a ser el resultado, mírelo, el fruto de lo que Dios ha hecho en mí. ¿Qué ha hecho? ¿Cuál es ese fruto que nosotros producimos de lo que Dios ha hecho nosotros? Dios nos ha amado sustancialmente en Cristo Jesús. Entonces, ¿cuál es el fruto del cristiano? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sencillo, ¿no? Es sencillo. ¿Y esto qué implica? Un amor sacrificial por el otro. ¿Esto qué incluye? Esto incluye ayudar al que está en necesidad, cuidar al que está enfermo, consolar al que está afligido, etcétera, etcétera. ¿Eso no lo ha hecho Cristo conmigo? ¿Eso no lo ha hecho Dios a favor nuestro? Pues entonces, eso es lo que debemos hacer con los otros. ¿Qué otra obra? ¿Qué otra obra es la que ha preparado Dios de antemano para que andemos en ellas? El Señor dijo en la carta a los Hebreos, no os olvidéis de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque de tales sacrificios se agrada Dios. De esto sí que se agrada. Esto lo leo de Hebreos 13, versículo 16. ¿De qué nos está hablando? Generosidad. Nos está hablando que la buena obra que Dios ha preparado de antemano para que andemos en ella, es decir, el fruto espiritual es que seamos generosos, que compartamos con otros. Claro, esto incluye el apoyo económico, pero también el apoyo espiritual. Esto implica compartir de nuestros recursos, de nuestro tiempo, ser hospitalarios, orar por otros. ¿Qué otra obra nos habla la Escritura que Dios preparó de antemano, que es fruto de un verdadero creyente? Es lo que dice Pedro en su primera carta. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Esto es fruto espiritual, hermanos. Dios a cada creyente, insisto, le ha dado cuando menos un don.
Y eso es fruto, que cojamos esos dones y los pongamos al servicio, los ministremos, como lo dice Pedro acá, ministrémoslos a los otros conforme a lo que Él nos ha dado, ¿sí? No se ponga a experimentar en lo que Dios no lo ha mandado. Si Dios no le ha dado para predicador, no se ponga a experimentar en eso. Haga lo que Dios le mandó. Usted sabrá en su corazón qué es lo que el Señor le ha dado. ¿En qué se desempeña bien? Si es orar, hágalo, ore. No busque ser visto como lo hacían los fariseos, porque ese era un espíritu farisaico, de querer el aplauso de los hombres. Mire, el que ora lo hace en silencio. Muchas veces no vamos a saber, quizás en esta vida, de que otra persona en la iglesia que era miembro de la iglesia estuvo orando por mí. Pero allí están, en silencio. Y eso es fruto espiritual. Ahora, claro, hemos hablado, sí, del carácter piadoso, de las buenas obras, pero hermanos, también dentro del fruto espiritual, de aquel que está en Cristo, que permanece en Cristo, va a alabar a Dios. Y vuelvo y lo digo, todo esto fluye naturalmente, porque somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y en esa nueva naturaleza eso fluye natural. No es obligado, no es que usted tiene que venir a adorar. Claro, nosotros como seres humanos se nos ha dado ese ministerio. Cuando el Señor enseñó en esa parábola de esa gran cena, le dijo a sus siervos, fuérzalos a entrar. Esa es nuestra obligación como predicador, como pastor, como creyentes. Debemos forzarlos a entrar para que escuchen. Pero, ¿qué es lo que pasa? Solamente el que ha sido regenerado, lavado por la palabra, va a alabar a Dios naturalmente. Dice Hebreos 13:15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y qué bendito ejemplo nos dejó el capítulo 1 de Lucas que lo leíamos hoy. Fruto de labios. ¿Sí escucharon esas palabras de esa joven mujer que quizás tendría 16 años? 16 años y abrió su boca en alabanza por lo que Dios había hecho en ella, por haber escogido a una mujer, diciendo que ha visto su bajeza y la ha considerado a ella para llevar al Salvador, traerlo a la luz. Eso es natural del que ha nacido de nuevo. Pero hay otra cosa que hace parte del fruto espiritual y es la evangelización y el discipulado. E insisto, esto es natural, no es forzado. Hermanos, debemos estar evangelizando si permanecemos en Cristo, si realmente somos de Cristo, evangelizar y no solamente presentar el evangelio, sino tomarlo, hacerlo un discípulo del Señor Jesucristo. Dicho esto, hermanos, es necesario que entendamos que una vida sin fruto espiritual, es una señal clara, es decir, de esto que hemos hablado, de lo que les he dicho, si no está en su vida, es una señal clara de que no hay una comunión real con Cristo, aunque haya actividad religiosa externa, aunque usted diga, voy a la iglesia, tengo una Biblia, etcétera, etcétera. Bien dijo el Señor, por sus frutos los conoceréis. Hermanos, es muy, muy enfática las palabras del Señor Jesucristo cuando Él dice, separados de mí nada podéis hacer. Separados de mí nada podéis hacer. Claro, se los está diciendo a 11 hombres que fueron lavados por la palabra, que permanecen en Cristo, ¿sí? No les está diciendo, puede que ocurra que ustedes se separen de mí. No, eso no es lo que les dice. Lo que sí les está diciendo es que fuera de mí no hay nada. No hay nada. Nada. Ahora, piense muy bien. El Señor Jesucristo cuando dice, separados de mí, nada podéis hacer, ¿sí? No está diciendo, harán menos. Separados de mí, harán menos. No. O separados de mí, van a hacer, pero les será más difícil. No, eso no lo está diciendo. Es lo que está hablando es de incapacidad total. Nada podéis hacer.
Y cuando uso ese par de palabras, incapacidad total, ¿quién es el que es incapaz totalmente? El caído, el impío, el no regenerado, ¿sí? Esa era nuestra condición. Incapacidad total. Nosotros antes de Cristo éramos incapaces de producir cualquiera de estos frutos, de fruto verdadero, de fruto aceptable delante de Dios. Por eso el Señor dice, sin Cristo, sin mí, nada. No hay nada, no hay fruto, nada pueden hacer. Y solo mire allá afuera, mire allá afuera. La gente que vive sin Cristo. Grandes tesoros, empresas, familias poderosas. Eso no es. Nada pueden hacer. No hay nada que hagan ellos que sea aceptable delante de Dios. ¿Por qué? Porque son incapaces, hay una incapacidad total en ellos. Nada podéis hacer. ¿Qué es eso de nada podéis hacer? No significa, hermanos, que una persona sin Cristo, debo decirlo, no significa que una persona sin Cristo no pueda hacer alguna cosa moral. No significa que una persona sin Cristo no pueda hacer algo útil en términos humanos. Usted lo ve. Una persona sin Cristo, científico, buen maestro, qué sé yo, una cantidad de cosas, puede hacer cosas. Pero recuerde muy bien las palabras del Señor cuando dijo, y ustedes, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Son incapaces totalmente en lo espiritual, pero en lo humano pueden hacer cosas buenas. Porque llevan mi imagen, llevan la imagen de Dios, deteriorada sí, pero lo pueden hacer. Por tanto, no significa, nada podéis hacer, no significa que moralmente no puedan hacer nada bueno. Tenemos buenos hijos, buenos padres, buenos trabajadores, pero sin Cristo, ¿cierto? Sin Cristo. Ahora, lo que sí significa que nada de valor espiritual puede producirse fuera de la unión con Cristo. Eso es lo que significa. Es decir, nada que agrade a Dios lo puede hacer aquel que no está en Cristo. Nada no puede sacar de sí mismo, glorificar a Cristo que tenga un valor para ellos. No hay nada. Nada, absolutamente nada. Bien dice el apóstol Pablo que el ocuparse de la carne es muerte. Y allí están. Hoy muchos se ocupan de la carne. Hoy muchos se ocupan ¿hoy qué? Día de la Madre. Se ocupan de la carne. Y el Señor dice, eso es muerte. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Hermanos, hoy es día del Señor. Hoy es día del Señor. Muy bien. Ahora, dicho esto, estos son los que permanecen en Cristo, óigase bien, permanecen en Cristo y tienen un resultado, tienen un fruto. Pero ¿qué hay de aquellos que no permanecen en Cristo? Esto también trae sus propias consecuencias. Léalo usted allá en el versículo 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Qué consuelo, ¿no? ¿Sí? ¿Palabras de consuelo? ¿No? Pues sí, para nosotros. Si usted permanece en Cristo, si usted es cristiano, esto es consuelo, es decir, de lo que me ha salvado, Señor. Consuelo. Hay quienes pueden llegar a pensar que les será suficiente ser buenas personas sin ser cristianos. Y a la verdad de esto sí que hay muchos. ¿Sí? Y hoy, de verdad, con tantas filosofías locas que se han levantado en estos tiempos, en donde muchos dicen, yo no necesito una religión, yo no necesito ni Alá, ni Buda, nada de eso. Yo me esfuerzo en ser una buena persona, un buen hijo, un buen papá, un buen trabajador, ¿sí? Y me va bien, porque el que hace bien le va bien, ¿sí? Hay quienes piensan
que les será suficiente eso, ser buenas personas, sin ser cristianos. Y a la verdad, hermanos, de esto, como les digo, hay muchos que tienen ese tipo de consideraciones. Pero si esas personas, escuche bien, por un momento se detuvieran y escucharan este versículo 6, puede que el Señor les ilumine, puede que el Señor les permita reconocer que aún con sus mejores obras, las mejores intenciones de hacer lo bueno, según ellos, para Dios no es otra cosa que inutilidad, y eso tiene consecuencias eternas y pueden ser llamados al arrepentimiento con un verso como estos. Con un verso como estos. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Hermanos, ya hemos dicho que este no permanecer no significa la pérdida de la salvación. Téngalo muy en claro. No significa perder la salvación. Como si alguna vez alguien que creyó ahora dejara de hacerlo y por ende perdiera las bendiciones que hay en Jesús. Eso es prácticamente imposible. No permanecer en Cristo tiene que ver con aquellos que se parecen, pero no son. Se parecen, pero no son. Y yo creo que el ejemplo más alto que pudiéramos, o más cercano que tenemos aquí en este pasaje que estamos estudiando, es Judas. Se parecía, de verdad que se parecía. Tan parecido que los demás discípulos no dudaron de decirle, bueno, mira, Judas, la ofrenda, mira, los recursos, guárdalos tú, administralos. Tan parecido, pero tan parecido, ¿sí? Él experimentó las bondades del discipulado. Él escuchó al Señor. Él escuchó cada uno de los sermones que el Señor dio. Cada uno de esos llamados al arrepentimiento. Él estuvo muy cerca de Jesús, pero nunca fue injertado en Cristo. Nunca. De esta manera, hermanos, no permanecer es igual a estar separado de Cristo, aunque se haya estado muy cerca, muy cerca. Hermanos, Jesús no está hablando aquí de alguien que nunca escuchó de Él, porque esos sí los hay también, de aquellos que definitivamente han cerrado su entendimiento, cerrado sus oídos a conocer la palabra de Dios. No quiero, y cerraron la puerta. Aquí el Señor está hablando de aquellos que han escuchado de Él, ¿sí? De alguien que ha tenido algún tipo de conexión externa, pero no una unión vital con Él. Y como les digo, Judas es ese ejemplo claro. Él estuvo físicamente con Cristo. Él escuchó sus palabras. Él participó de su ministerio, pero no permaneció en Él. No permaneció y el Padre lo cortó. Hermanos, hay personas que son moralmente correctas. Moralmente correctas. Hay personas que son incluso religiosas, que nunca han nacido de nuevo. ¿Se puede? Sí, se puede. Piensen los fariseos nuevamente. Ellos eran religiosos, moralmente, entre algunos asuntos correctos, pero nunca habían nacido de nuevo. Y por tanto, hermanos, al no haber nacido de nuevo, no tienen la vida de Cristo fluyendo en medio de ellos. ¿Por qué? Porque no permanecen en Cristo. Jesús no está diciendo el que no hace buenas obras. No, eso no lo dice. Él lo que dijo es el que en mí no permanece. Muchos quieren amarrarse a Cristo es haciendo buenas obras. Yo soy cristiano, ¿por qué? Porque voy a la iglesia. Yo soy cristiano, ¿por qué? Porque me compré una Biblia. Yo soy cristiano, ¿por qué? Porque, qué sé yo, una cantidad de cosas. Y lo que quieren procurar es tomar todas esas obras, usarlas como pegante y adherirse a Cristo Jesús. Y eso no es así. Dicho esto, hermanos, quiero que concluyamos. Quiero que concluyamos diciendo que el pámpano
seco, es decir, la rama seca, representa es a la persona sin vida espiritual, sin una vida espiritual real. ¿Y cuál será ese destino? ¿Cuál será su destino? Bien dice acá, será echado fuera como pámpano y se secará. Hermano, hay madera seca, piénselo así. Madera, aunque esté muerta, puede ser útil incluso para hacer muebles o para hacer algún tipo de qué sé yo, artilugio. Pero hermano, las ramas secas de una vid no sirven para nada. No sirven. Si usted ha visto las ramas del racimo de uvas, mire cómo son. Piensa en una rama de esa seca, no sirve para nada. Son ramas que son blandas, son ramas que son torcidas, son ramas que son quebradizas. No sirven. O escuche las palabras del Señor allá en Ezequiel capítulo 15, versículos 2 al 15. Ezequiel 15, 2 al 5. Dice el Señor, Ezequiel 15, versículo 2 al 5. Dice el Señor, hijo de hombre, ¿qué es la madera de la vid más que cualquier otra madera? Está comparando la madera de la vid con cualquier otra madera. Y sigue preguntando, ¿qué es el sarmiento entre los árboles del bosque? ¿Tomarán de ella madera para hacer alguna obra? Refiriéndose al sarmiento, al de la vid. ¿Tomarán de ella una estaca para colgar en ella alguna cosa? Verso 4. He aquí, es puesta en el fuego para ser consumida. Sus dos extremos consumió el fuego, y la parte de en medio se quemó. ¿Servirá para obra alguna? He aquí, que cuando estaba entera, no servía para obra alguna. Cuanto menos, pues, que el fuego la hubiere consumido y fuere quemada, ¿servirá más para obra alguna? No sirve para nada. Ni quemada, ni antes de ser quemada. Es algo que no sirve. Aquí las palabras de advertencia del Señor Jesucristo en Juan 15, verso 6, tienen mucho, como ven, del lenguaje del Antiguo Testamento. Y pareciera que el Señor está apuntando a ese día del gran juicio, ¿sí? A ese día cuando Él vendrá como juez y juzgará todas las cosas. Pero, hermanos, yo encuentro en ese versículo 6, en las palabras del Señor Jesucristo, que ese juicio tiene un aspecto presente. Tenga en cuenta lo que dice allí el verso 6. Será echado fuera. ¿Esto qué implica? Implica exclusión. Es decir, que no forma parte de la vid verdadera. Ya de hecho esto es juicio. Ser separado, ser quitado. Se secará, dice allí. Secará, ¿qué es eso? Nos habla de muerte espiritual, de una persona que no tiene vida, que no tiene fruto, que no tiene poder. Y esta expresión no es de algo que será futuro. Ese es el presente de todo ser humano que nace en pecado. Está seco. ¿Recuerdan del valle de los huesos secos? Están muertos. Y esto es algo presente. Por eso es que esto es un juicio presente, hermanos. Una vida que no tiene propósito. La vida del impío no tiene propósito. Por más rico, por más exitoso en este mundo que pudiera ser, es una vida sin propósito. Es una vida de sequedad espiritual. Y claramente, hermanos, apunta, sí, a un juicio futuro, a la condenación eterna. Hermanos, allí bien dice el Señor, que estos serán recogidos y los echarán en el fuego y arderán. Esa es la imagen. Esta imagen, recuerda, es a ese juicio divino del cual el Señor habló ya muchas veces en su ministerio público, ¿sí? Cuando llegará aquel día, ¿sí? En donde tomará la espiga y será llevada a su granero, pero a la paja será también tomada y llevada al lago de fuego, será quemada. No es la primera vez que el Señor habla en su ministerio acerca de este juicio. No es la primera vez que Él habla del infierno.
donde se detalla precisamente el destino de un impío, pero ahora bajo la connotación de aquellos que no permanecen en Cristo. Esta no es una advertencia, hermanos, para los incrédulos solamente, sino una seria exhortación para los que fingen estar en Cristo, pero no permanecen en Él. Es por eso, hermanos, que la vida cristiana no es un asunto de empezar bien, con una confesión de fe, porque hay muchos que inician bien, con una confesión de fe, diciendo yo creo en Cristo, yo creo que Él es Señor, que Él es Salvador. No significa, la vida cristiana no es un asunto de empezar bien con el bautismo, no. La vida cristiana es un asunto de perseverar en la fe. Eso es la vida cristiana, perseverar en la fe, arraigados a Cristo, que su vida desde el momento en que usted fue salvo no se ha despegado de Cristo, en las buenas y en las malas. Allí está usted pegado al Señor. Por tanto, hermanos, nadie que se llame cristiano lo es simplemente por profesión. Nadie. Muchos pueden llegar a decir que son cristianos, que asisten a la iglesia, incluso que sirven en ella, pero eso no es garantía de una fe verdadera. Jesús mismo advirtió, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Míralo allí, el mismo Señor Jesucristo desenmascarándolos, aquellos que han profesado fe en Él. Pero no todos entrarán en el reino. ¿Por qué? Porque no permanecieron en Él. Una profesión externa no es suficiente, no lo es. Debe haber fe genuina, debe haber arrepentimiento, debe haber fruto espiritual, debe haberlo. Hermanos, algunos pueden llegar a sentirse atraídos al cristianismo por razones netamente sentimentales o sencillamente culturales. Es que me parece bonito. Es que incluso hasta la reforma ya es un asunto, mira, eso es como chévere. ¿Les gusta la música? Algunos se van por ese lado. Es que soy cristiano porque me gusta la música y esto, me gusta la comunidad para ser amigos, me gusta la moral, me gusta la tradición, eso es chévere. Pero si su fe no está arraigada en Cristo, cuando venga la prueba, allí viene. Cuando venga la prueba, cuando venga el costo del discipulado, ¿qué va a pasar? Se apartarán. Se apartarán. En ciertos contextos, identificarse como cristiano puede parecer correcto o incluso conveniente para la sociedad. Pero eso es netamente superficial, hermanos. La verdadera fe no busca agradar a los hombres. La verdadera fe busca agradar a Dios. Pablo fue muy claro al decirle a los Gálatas, si todavía yo agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. No sería siervo de Cristo. Algunos pueden llegar a acercarse a Dios incluso hasta por temor. Por temor al infierno, por temor al juicio. Y esa es una manera equivocada de enseñar el evangelio. ¿Tú qué prefieres? ¿El cielo o el infierno? ¿Quién que no tenga dos dedos de frente le va a decir, no, yo quiero el infierno? Pues nadie va a decir eso, ¿sí? Muchos que utilizan un falso evangelio, un evangelio diluido, con la única razón es de atormentarle. Si usted no cree, infierno, muerte, allá está el diablo, no sé qué, dice demás, pues cualquiera es persuadido de esa manera. Pero, hermanos, algunos pueden acercarse a Dios por ese temor al infierno o al juicio, sin amar a Cristo. No quieren el infierno, pero tampoco quieren a Cristo. No aman a Cristo, no se rinden a Él, no confían en su gracia. El temor por sí solo, hermanos, no transforma el corazón. No lo transforma. Solo el amor redentor de Dios en el evangelio hace eso. Lo veíamos. Lava y santifica. El llamado, hermanos,
que nos está haciendo el Señor Jesucristo es a permanecer. ¿Y esto qué implica? Comunión, implica intimidad, implica obediencia. Hermanos, permanecer en Cristo no significa solamente no apartarse, sino vivir cerca de Él, cultivar una relación personal, una relación profunda, como la de un hijo que tiene con su padre, que debiera ser de plena confianza. Por eso, hermanos, es que nuestra vida de comunión debe estar saturada de oraciones sinceras. Hermanos, orar debe ser sincero, de un corazón sincero. Buscarle a Él en medio de nuestra alegría, nuestra tristeza, el dolor en cada momento. Señor, ten misericordia, Señor, gracias te doy. Señor, eres bueno. Señor, no entiendo por qué esto. Señor, siempre buscarle a Él. Y no se queda con ello, con preguntas sin responder, sino que va a buscar es la respuesta del Señor en su palabra, porque es allí donde Él nos habla. Por eso el que permanece en Cristo va a buscar siempre ser obediente, va a buscar siempre escuchar la voz de Dios en su palabra, en la meditación de la Escritura, no en otra parte. Mire, hoy el hombre que parece cristiano busca es que le digan lo que quiere escuchar. ¿Sí? Y si en el lugar donde va no encuentra lo que quiere escuchar, inmediatamente busca otra iglesia donde le hablen lo que quiere escuchar. ¿Mm? Por eso es que por más de que cargue una Biblia, la mantiene cerrada. No quiere que Dios le hable. El que permanece en Cristo quiere que su Señor le hable. Y créalo, somos tan imperfectos que muchas veces lo que el Señor nos va a hablar es decir, cambie, arrepiéntase, cambie. Y es allí donde el verdadero cristiano va a decir, sí, Señor, pero ayúdame tú a mí, porque por mí solo no puedo. Un verdadero creyente va a tener una conciencia constante de la presencia de Dios, lo que decíamos la semana pasada, ¿sí? O más bien, lo que decía Elías en su momento, y que lo tenía como una muletilla, vive Jehová en cuya presencia estoy. ¿En dónde? En el trabajo, en la casa, en la iglesia, en toda parte. Tiene conciencia el cristiano que está en presencia de Dios. Por eso es que le teme a pecar delante del Señor. Hermanos, termino con esto. La permanencia se expresa en una relación continua. No es intermitente, no lo es. Eso no existe, hermanos. O está en Cristo o no está. Así como una rama no se conecta y se desconecta de la vid. ¿O sí? ¿Usted hace eso? Decir, ay, perdón, le quito esta rama a la mata y ya después se la vuelvo a pegar. ¿Sí? No. Usted no hace eso no es natural. El creyente no vive desconectándose de Cristo. Me conecto el domingo, me desconecto el resto de la semana. No. Hermanos, se trata de una comunión viva. Una comunión que se mantiene en todo momento, una comunión que se profundiza con el tiempo, donde hay una comunión real de gozo, donde hay corrección, consuelo, dirección. Es como lo dijo Juan, este mismo Juan que escribió el Evangelio, pero en su primera carta al decir, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Ese Juan que escribió esto, escuchó y entendió muy bien lo que el Señor les dijo aquí en el capítulo 15. Dijo, si es permanecer, significa discipulado. Detrás de mi amado Señor, vivir como Él vivió. Que el Señor nos ayude, hermanos, vamos a orar.